Imagina un libro tan poderoso que algunos gobiernos sienten la necesidad de prohibirlo. Un libro que no solo ha inspirado a millones, sino que también ha sido considerado una amenaza. ¿Qué es lo que hace que la Biblia cristiana, un texto sagrado para tantos, sea percibida como peligrosa por ciertos líderes y regímenes alrededor del mundo? ¿Qué temen tanto? La Biblia es mucho más que un libro de historias antiguas. Para millones de personas, es una guía que cambia vidas, que libera a los oprimidos y desafía a los poderosos. Y eso es justo lo que asusta a muchos gobiernos, sociedades e incluso sistemas políticos. La palabra de Dios, según la fe cristiana, puede liberar mentes, cambiar corazones endurecidos y desafiar el statu quo, o sea, desafiar las cosas a como están en este momento. En países como Corea del Norte, China o Arabia Saudita, la Biblia es vista como una amenaza. ¿Por qué? Porque mientras estos regímenes buscan el control total, la Biblia habla de libertad, de justicia, de amor y de igualdad entre las personas. En países donde el control absoluto es esencial para mantener el régimen, cualquier idea que sugiera que el poder reside en algo o alguien más grande que el propio gobierno es peligroso. Un poder que hace temblar a los dictadores. Como Jesús dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Para un régimen que depende de la opresión, esta verdad es peligrosa. Porque si las personas empiezan a conocerla, pueden comenzar a cuestionar su autoridad terrenal. Muchos países que prohíben la Biblia lo hacen para proteger su ideología dominante. Por ejemplo, en regímenes comunistas, como Corea del Norte o China, el culto al líder y al Estado es fundamental. La Biblia cristiana, sin embargo, enseña que solo hay un Dios digno de adoración y que ningún ser humano debe ser elevado a la divinidad. En naciones donde el crimen organizado o los gobiernos dictatoriales se benefician de la pobreza y el sufrimiento de su gente, la Biblia se convierte en un faro de esperanza, un faro que muchos desean apagar. El temor es que la gente comience a luchar por justicia, por los derechos humanos y por la equidad. En algunos países, especialmente aquellos con fuertes tradiciones religiosas no cristianas, la Biblia es vista como una amenaza cultural. La influencia del cristianismo puede verse como una invasión de valores extranjeros. En países de mayoría musulmana, como Arabia Saudita, la Biblia es prohibida no solo por razones religiosas, sino también por temor a que su lectura provoque conversiones al cristianismo, socavando las bases del Islam. En países como estos, la conversión al cristianismo puede ser castigada con la muerte, y por ello, la Biblia es censurada. Las enseñanzas de Jesús, que invitan a los individuos a tener una relación directa con Dios, sin la necesidad de intermediarios humanos, representa una amenaza a los sistemas religiosos estructurados que dependen del control sobre las personas. En Arabia Saudita, si un trabajador extranjero es descubierto con una Biblia, puede ser deportado de inmediato o encarcelado. Esto contradice directamente las enseñanzas de gobiernos que quieren ser vistos como salvadores o protectores absolutos de su gente. En Corea del Norte, si te encuentran con una Biblia es considerado un acto de traición, no solo tú, sino toda tu familia puede ser enviada a campos de trabajo forzado. Este libro no es solo prohibido, es temido. Porque enseña que solo Dios merece la adoración, desafiando directamente el culto al líder. El miedo real es que la gente descubra una autoridad mayor que la del régimen. En muchos contextos, la Biblia también es vista como una amenaza por las enseñanzas morales que contiene la Biblia. También es peligrosa porque habla de justicia y honestidad, conceptos que muchos regímenes corruptos no pueden permitir. En Proverbios 31:8-9, se nos insta a defender la causa del pobre y del necesitado. Para los corruptos, esta es una amenaza que debe ser silenciada. Para gobiernos corruptos, mafias o sociedades donde la injusticia prevalece, la Biblia representa una moral que es contraria a sus intereses. La Biblia enseña a sus seguidores a actuar con integridad, a denunciar la corrupción y a cuidar a los más vulnerables. La Biblia invita a la reflexión y al cuestionamiento.
No se trata solo de un conjunto de reglas, sino de un llamado constante a evaluar nuestra relación con Dios y con el prójimo. Los gobiernos totalitarios, por su naturaleza, necesitan que las personas sigan órdenes sin cuestionar. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario, anima a las personas a pensar por sí mismas y a buscar la verdad. En Hechos 17:11, se alaba a los bereanos por su actitud de cuestionamiento. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este tipo de mentalidad crítica es peligrosa para los sistemas que dependen de la obediencia ciega. Los regímenes autoritarios y las ideologías controladoras ven a la Biblia como un enemigo porque temen que la gente comience a cuestionar lo que se les ha enseñado a aceptar sin dudas. Es un texto que desafía el pensamiento único y la conformidad, y promueve la libertad de pensamiento, un concepto que en muchos lugares está estrictamente regulado o censurado. En muchos lugares del mundo, no es solo la Biblia la que es prohibida, sino los propios cristianos. La persecución es una realidad cotidiana para millones de personas que desean practicar su fe abiertamente. En países como Afganistán, Somalia o Eritrea, los cristianos son perseguidos brutalmente, y poseer una Biblia puede costarles la vida. Mateo 5:10 nos recuerda las palabras de Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos cristianos, conscientes del peligro, eligen vivir su fe de manera clandestina. Sin embargo, la pregunta permanece: ¿por qué un libro que predica el amor, la paz y la justicia es visto como una amenaza? La respuesta es simple: porque la verdad que contiene tiene el poder de cambiarlo todo. Ahora, ¿qué sucede en los lugares donde la Biblia no solo está prohibida, sino que poseerla puede costarte la vida? Veamos los 5 países más terribles donde tener una Biblia significa ser perseguido, encarcelado, torturado o incluso asesinado. Primero, Corea del Norte. Corea del Norte es, sin duda, uno de los países más hostiles hacia el cristianismo. Aquí, el régimen de Kim Jong-un exige una lealtad absoluta al líder supremo. Poseer una Biblia es visto como un acto de traición, ya que desafía directamente la adoración al líder. Si alguien es descubierto con una Biblia, enfrenta la prisión, tortura e incluso la muerte. Las familias enteras pueden ser enviadas a campos de trabajos forzados por generaciones solo por un acto de fe. ¿Por qué se prohíbe la Biblia? Porque enseña que solo Dios merece adoración, desafiando la ideología del régimen que demanda obediencia total al líder. Segundo, Afganistán. En Afganistán, bajo el control de los talibanes, la conversión al cristianismo es considerada un crimen que puede llevar a la pena de muerte. Aunque no hay iglesias cristianas públicas en el país, los cristianos viven en la clandestinidad. Solo poseer una Biblia es suficiente para ser ejecutado. Los talibanes ven a los cristianos como traidores y espías occidentales, y cualquier símbolo cristiano, incluida la Biblia, es destruido. El cristianismo es visto como una influencia extranjera que desafía la ley islámica y la autoridad talibana, lo que pone en riesgo el control religioso y cultural del país. Tercero, Somalia. Somalia es un país predominantemente musulmán donde cualquier desviación del Islam es castigada con brutalidad. Aquí, los cristianos son cazados, y las milicias islamistas como Al-Shabaab buscan y eliminan a cualquier persona que se sospeche sea cristiana. Tener una Biblia es prácticamente una sentencia de muerte, ya que se considera una traición a la fe islámica. En este país el Islam es visto como la única religión legítima, y cualquier otro sistema de creencias, especialmente el cristianismo, es percibido como una amenaza que puede debilitar la identidad nacional y religiosa. Cuarto, Pakistán. En Pakistán, los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase y enfrentan la llamada ley de blasfemia, que es utilizada frecuentemente para silenciar a las minorías religiosas. Cualquier mención que parezca despectiva hacia el Islam puede llevar a la cárcel o la ejecución.
La mera posesión de una Biblia puede ser vista como una provocación religiosa, y los cristianos son constantemente acosados por extremistas. ¿Por qué se prohíbe la Biblia? Se teme que el mensaje de la Biblia cristiana socave la supremacía del Islam en el país, y las enseñanzas cristianas son vistas como contrarias a las tradiciones islámicas dominantes. Quinto, Eritrea. Eritrea es uno de los países más represivos de África cuando se trata de la libertad religiosa. Aquí, el gobierno solo reconoce oficialmente a 4 religiones y el cristianismo evangélico está estrictamente prohibido. Tener una Biblia puede llevar a la cárcel en condiciones terribles y muchos cristianos son torturados en contenedores de metal bajo el sol abrasador. La vigilancia es constante y cualquier reunión secreta de cristianos es castigada con encarcelamiento indefinido. El gobierno ve a las comunidades cristianas no reconocidas como una amenaza para la unidad nacional y teme que las creencias cristianas generen insurrección o resistencia a la autoridad del Estado. ¿Qué temen tanto estos países y otros más que se suman a perseguir a los cristianos? La Biblia, con su mensaje de esperanza, justicia y libertad, representa una amenaza para aquellos que construyen su poder en la oscuridad y la opresión. Es un texto que no solo habla de un Dios que ama a todos por igual, sino que también desafía a los poderosos, da esperanza a los oprimidos y ofrece una nueva manera de ver el mundo. Lo que estos regímenes temen no es el libro en sí. Temen la verdad que contiene, una verdad tan poderosa que puede liberar mentes, inspirar revoluciones pacíficas y desafiar la tiranía. Entonces, la pregunta es, ¿qué harías si te dijeran que no puedes leerlo? ¿Qué tan poderosa es una verdad que incluso los tiranos temen? Temen que las personas descubran una verdad más grande que el control que ejercen sobre ellas. Y por eso, la Biblia, ese libro antiguo, sigue siendo tan poderosa y tan temida. Es increíble pensar que, en pleno siglo XXI, un libro puede ser considerado tan peligroso. Y esto plantea una pregunta importante: ¿qué es lo que temen tanto? Déjame tu comentario abajo. ¿Sabías que hay lugares donde la Biblia es tan peligrosa? Y si te ha impactado este video, no olvides dar me gusta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima aventura.